Es hora de contar chismes de los europeos del este. ¿Por qué resultan tan lejanos? Porque la mayoría son eslavos. Entonces, vienen de otros troncos, vienen de otras historias, y vienen de otras mareas, de otras migraciones. Entonces, en general, estos pueblos son pueblos que limitan entre los diferentes poderes. Así, Rumania es un pueblo que limita entre Europa del Este y Europa del Centro y los Balcanes. Estar localizado ahí entre el este, el centro y los Balcanes lo hace partícipe de todos los salpicones que estallen en la zona. Entonces, si estalla un tropel en los Balcanes, pues estos se van a ver comprometidos. Si estalla un tropel en la Europa del Este, pues los lleva por delante, ¿sí? Entonces, es tratar de mantener, haga de cuenta, como un cristalito, cada uno de estos estados sin que se me rompan, queriendo todo el mundo irme a romper el cristalito. Entonces, por eso es que la historia de ellos es una historia de equilibrios, de apuestas, de fe, de estar seguros de una idea y llevarla hasta el final de los tiempos. Rumania, según ellos mismos la describen, es una isla latina en un mundo eslavo. Esa lengua, venida del latín, la más parecida al latín original, esa lengua rumana, porque viene de Roma, es todo el tesoro para ellos. Ellos adoran su lengua porque es lo único que los caracteriza como un estado diferenciado de todos los demás pueblos que los rodean. Entonces, ellos son descendientes del Imperio Romano. Durante su época llegaron a ser los dacios. Entonces porque en esta historia hay dos provincias romanas. Una es la Dacia, que son los rumanos, y otra es la Panonia, que son los húngaros. Pero esa parte del imperio tampoco nos llega ni series, porque ya es cuando hacia el mundo oriental, de aquí para adelante, vienen como los límites con el mundo de Oriente. Entonces, estos dacios se juntan con los romanos y se fusionan y crean un solo pueblo, y vienen de ahí y hablan su lengua, y su lengua viene del latín. Entonces ellos, al igual que los franceses, al igual que los catalanes, al igual que los españoles, al igual que los portugueses y que los italianos, hablan lenguas romances, o sea, una lengua descendiente del latín. Y eso hace que nosotros los entendamos cuando hablen y que ellos nos entiendan cuando hablamos. Y este hecho de proceder de lenguas romances hace que cuando uno vaya por Rumania sea muy bien recibido y a todo el mundo le parezca muy chusco que uno le hable, porque nuestro idioma les es conocido, nuestros fonemas son los fonemas de ellos, y lo mismo nos pasa con nosotros. Hay una hermandad de los orígenes de las lenguas romances que es particularmente fraterna, amable y dulce en Rumania. Ellos contestan y saben, y se sienten que alguien del otro lado de las lenguas lo ha ido a visitar. Porque, ¿qué pasa? Al llegar las grandes migraciones del mundo eslavo, ellos van a quedar aislados de todos los demás pueblos que eran el Mediterráneo y que eran las lenguas romances. Entonces sienten que están como digamos, rodeados de una cantidad de culturas que no son los orígenes de ellos, son culturas que llegaron después. Entonces estamos hablando de la época del Imperio Romano. Y esa época es cuando surge la Dacia, y ellos llegaron a ser una provincia importante, eran fortalezas fundamentales del Imperio Romano. Después de que termina el Imperio Romano, ellos siguen existiendo, pero ya, digamos, con la caída del imperio, pues obviamente estas regiones también entran en un estado, digamos, de disminución con respecto a la grandeza de lo que era el Imperio Romano. Entonces, hacia el siglo VI, bajan unas migraciones de la estepa de las Asias de Rusia, que se llaman los eslavos. Y esos son protagonistas de nuestras historias. Los eslavos se llaman según donde se hagan. Si los eslavos se hacen al oriente, se llaman rusos, ucranianos y bielorrusos. Si los eslavos se hacen en el noroeste, se llaman checos, polacos, eslovacos, se llaman vístulos y polones. Si los eslavos se hacen al sur, se llaman croatas, montenegrinos, serbios, eslovenos. Según cómo se hagan, así se van a llamar. Pero entonces, mire, yo al describirles esto, me queda Hungría metida en la mitad. Entonces, debajo
le quedan los del sur, ¿cierto? Los yugoslavos, o sea, los serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos. Arriba le quedan los norestes. Entonces estos son los checos, polacos, eslovacos, todos esos, ¿sí? Al oriente le quedan todos los rusos, entonces Rusia, Ucrania. Entonces está totalmente rodeada, haga de cuenta, es como una manchita, sí, una islita, pero no está rodeada de agua, sino de pueblos eslavos, ¿sí? Entonces ella solo se diferencia de todos estos pueblos por la lengua, porque los demás hablan una lengua de un tronco común que es la lengua eslava. Entonces, una historia de ellos allá, nadie más la entiende, ellos no. Entonces, ese aislamiento de una lengua que el resto de Europa sí habla, hace que sea para ellos muy bacano encontrarse con gente que habla en cristiano, que llaman, sí, porque entonces les pueden entender. De ahí para adelante, después de salir uno de Rumania, desaparecen las vocales y eso se llena de consonantes y ya es muy difícil entender cualquier palabra que viene, pero con esta gente uno sí se entiende. Entonces, están los rumanos allá y al lado de ellos hay otros que también van a formar parte de nuestro relato, que son los magiares, otra gran migración de la estepa, pero son húngaros y ellos son un pueblo único, de una lengua única y nadie más habla con lo que ellos hablan, lo cual es bastante más particular. Los rumanos por lo menos hablan lo mismo que el resto de Europa, pero están aislada de ella por los eslavos. Los otros ni eso, hablan solamente una cosa que ellos entienden. Todos los rumanos van a tratar de sacar adelante su país por entre todas las invasiones. Entonces, por un lado llegan todos los eslavos y ellos tienen que seguir allá manteniéndose. Por otro lado van a llegar los imperios, los austríacos por el norte y por el otro lado los otomanos, tratando de llegar hasta allá a invadir, porque el Imperio Otomano tiene sus raíces en el oriente, pero también entra en el continente europeo y va a avanzar hasta Hungría y hasta la Bosnia-Herzegovina. O sea, a uno nunca le cuentan cuánta avanzada europea tuvieron los turcos en su expansión. Y entonces ellos se van a dar contra los turcos, a esto les van a pasar los mongoles, les van a pasar los turcos, todo el que necesite hacer un mandado les va a pasar por encima, y ellos a mantener su lengua y a mantener su pueblo. Entonces forman una serie de estados, digamos de regiones. Hay una región arriba que se llama Moldavia, y esa región es de ellos, aunque un pedazo se los hayan quitado los rusos, un mordisco en una de esas, y esa se llame una república aparte, es la misma región, de todas maneras, y la misma lengua. Los moldavos también tienen la misma lengua. Hay otra región que se llama la Transilvania, que es la que tiene todos los Cárpatos, toda la región de los Cárpatos, y hay otra región que se llama la Valaquia, que es la de abajo. Estas son las que forman Rumania. Y ríese el problema para mantenerlas juntas, para que no se me las lleven, no se me las mordisquen, no se me las repartan, no se me las gobiernen otros pueblos. Ellos a tratar de mantener su Rumania hasta que la logren y ahí la tengan, porque de todas maneras ha sido una historia dura. Entonces arrancan ellos con todas las influencias culturales y están los rumanos. Este pueblo se llaman rumanos porque vienen de Roma. Es desde ahí que tienen el nombre, rumanos, porque vienen de Roma. No confundirlos con los romi, que son los pueblos gitanos, que también tienen una importancia grandísima en nuestra historia y en este país particularmente, pero ese rom es una lengua que ellos hablan, que es la historia de los pueblos gitanos. Son historias paralelas, pero distintas, porque los gitanos vienen del norte de la India. Lo que estábamos escuchando en la apertura era precisamente una canción de los tiempos de gitanos. Entonces ellos vienen de otros lados, pero son una parte fundamental de esta historia que estamos contando. Están, por un lado, este pueblo romano, que eran los dacios. Por eso es que en una época cuando traían carros de allá, esos carros se llamaban dacias, ¿se acuerdan? Porque por la región del Imperio Romano. Entonces están ellos. Llegan los gitanos vienen del norte de la India, y sabemos que vienen del norte de la India porque ahora se han encontrado huellas lingüísticas de la gente del Rajasthan, del norte de la India, con el idioma rom, que es el que hablan los gitanos. Entonces, ellos vienen del norte de la India, diga usted, por el año 1000, que salieron de allá. Y después, a medida que van apareciendo, los van encontrando, la gente los llama como los encuentre. Entonces, ellos atraviesan todo lo que es toda la parte de Constantinopla, porque ya son los tiempos de Constantinopla.
y luego van a llegar a Europa, y en Europa cuando los encuentran en Rumania, los llaman rom, también porque piensan que son parecidos a los rumanos, son pueblos diferentes. Cuando los encuentran en Hungría, los llaman cíngaros. Cuando los encontraron en Egipto, al principio, antes de llegar a Europa, los llamaban gypsies, o sea, egiptanos, o sea, egipcios. Entonces, por eso se llaman gypsies. Como los encontraron en Hungría, entonces se llaman cíngaros. Luego, en otra época, los encontraron en Flandes. Por eso los españoles los llamaron flamencos, cuando los conocieron en el siglo XVI. Y van atravesando toda Europa. Entonces, los gitanos son como ellos quieren. No siguen ningún orden histórico impuesto por los europeos y por eso tienen tan mala fama, porque son como les da la gana. Entonces ellos van avanzando en sus carromatos, van avanzando en los carruajes, son ojalateros, van atravesando en carrozas y se van escuchando los cascos de los caballos y de los carromatos cuando se van apareciendo en las diferentes regiones, van con sus vestidos, ahí en ese carromato tienen toda su vida, porque son nómadas y atraviesan de un lado al otro los pueblos europeos. Nosotros lo que escuchamos son los cascos de los caballos cuando van llegando los gitanos. Son los pasos de los gitanos que van caminando por el barro, que van caminando por los prados, vienen con las campanitas que anuncian sus caballos percherones con esas patas enormes, van atravesando la historia de los europeos, van atravesando la reina, toda la historia de los rumanos. Entonces ellos llegan allá y ellos tienen un objetivo que es vivir libres. O sea, ni en el feudalismo ellos van a formar parte de los feudos, no van a ser vasallos ni amos de nadie. Ellos van a ser gitanos. Ni en el capitalismo ellos van a tener tiendas ni negocios, ellos van a seguir trashumantes. Ni en la época de la Ilustración ellos tampoco van a ser ciudadanos, ellos van a seguir adelante. Y aún en los tiempos actuales de la Unión Europea, ellos siguen siendo gitanos. Entonces toda la vida ha sido una lucha de los europeos por someterlos y por meterlos dentro de sus códigos y por ponerlos a que adquieran préstamos, hipotecas, créditos bancarios, y los gitanos a vivir como quieran, cantando, tocando y bailando. En su tiempo, eran jaladores, ellos se robaban los caballos y proveían de los mejores caballos a los ejércitos. Por eso era que el ejército napoleónico y todos esos ejércitos van a necesitar a los gitanos, porque ellos eran los que sabían dónde estaban los mejores caballos. Actualmente, para que las cosas tengan un ribete de modernidad, pues son jaladores de carros, ¿no es cierto? Porque es que en esa época eran los caballos, ahora son los carros, entonces hay que actualizarse. Sí, y ellos van leyendo la suerte. Alguna vez habíamos hablado, cuando estábamos contando la historia de los gitanos en España, de una gitana que iban a quemarla por brujería, por leer la mano. Y ella dijo, no, me muero de la pena, a mí no me van a procesar por brujería. Yo no soy bruja, yo lo que soy es estafadora, que es distinto. Respete pues, no confunda. Entonces lo que pasa es que ellos, como todo el mundo está en contra de ellos, tienen que ser unos psicólogos durísimos y tienen que entender cómo funciona la gente que está a su lado. Entonces cuando le leen la mano a alguien es porque pueden intuir qué quiere esa persona que le digan, y cogen y le dicen lo que quiere saber. Entonces siempre quedan acertadísimos, simplemente porque se pillan la energía de la persona con la que están hablando. Y ellos nunca trabajan el oro, porque si no los asaltarían y los matarían en los caminos. Y así nomás ha sido difícil. Si había edictos que les prohibía merodear por el mercado, ¿cómo le parece si tuvieran oro? Sería muy complicado. Entonces ellos tienen un asentamiento gigantesco en Rumania, grandísimo, y otro en Hungría, pero son importantísimos allá. Y su música es la música que ambos pueblos reivindican como música suya. Entonces con los gitanos pasa una cosa: todo el mundo los desprecia, todo el mundo los discrimina, pero todo el mundo se siente absolutamente orgulloso de su música, y todo el mundo quiere decir que la música de ellos es la música de su nación. Y eso pasa desde Rumania y Hungría hasta España. Los españoles se sienten totalmente identificados y orgullosos con el flamenco, y el flamenco es la música gitana. Entonces, pero a los gitanos no los quieren ver, pero sí les gusta su música. Como para sentirse españoles, hablan de la música gitana. Lo mismo pasa con rumanos y con húngaros, tanto que la música en Hungría la llaman cíngara, que es un revuelto como de todo.
pero que es de música húngara y de música gitana. Aman su música, pero no soportan que esta gente se pase la vida bailando, porque no hay nada más miedoso que la libertad del otro. No hay nada que produzca más envidia que el otro no ande clavado y usted sí. Estos no le deben a nadie, porque comen de lo que encuentran, van de un lugar a otro, y a la final, si nos ponemos a hacer cuenta, los gitanos van ganando, porque han pasado más de 1000 y pico de años de órdenes europeos. Los europeos se han puesto como se les ha dado la gana, se han metido en todas las guerras mundiales y los gitanos siguen siendo gitanos. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un exterminio de gitanos casi en proporción al exterminio de la comunidad judía, a la población que ellos tenían. Y ahí siguen, sobrevivieron, con todo el horror sobrevivieron, con todas las persecuciones, los edictos. Cada nuevo orden que los europeos inventen, tienen que meter a los gitanos en orden, y los gitanos no se meten en orden. En esa película de Cerdos y Diamantes, donde Brad Pitt hace de gitano, todos en la película son truchos, pero los más fregados de todos son los gitanos. Entonces, esa picardía, esa vida que bordea entre la marginalidad y la estafa, esa alegría, esa música, esa danza, a todo el mundo les seduce, pero nadie se los aguanta. Y ellos no están, independientemente de que se los aguanten o no, ahí están, ellos son, y son una parte importantísima de la historia de Rumania, y a ver, ahí siguen y ahí están, y su música estremece el corazón de quien la siente. Los gitanos van danzando y bailando, y entonces ellos dicen que cómo así, que mientras todo el mundo trabaja y todos los europeos están intentando hacer grandes proyectos económicos, los gitanos cantan y bailan y llevan como más de 1000 años en el tema. Pues sí, así van. Que si no van al colegio cuando chiquitos, que cuando grandes no van a estar en condiciones de conseguir buenos empleos. ¿Quién ha dicho que los gitanos quieren cuando grandes conseguir buenos empleos? No es que eso los hace dejar de andar a caballo. Ellos lo que más aman es el cielo estrellado. El cielo estrellado sobre sus cabezas, los anchos caminos para su vida. Eso es lo que ellos quieren, y para eso no necesitan ninguna vuelta. Lo máximo que están logrando ahorita con la Unión Europea es un programa donde los gitanos, mientras estén en un país, los hijos vayan a la escuela de ese país. Entonces, si están en Rumania, van a Rumania, y así. Pero la idea es que los niños no queden desescolarizados. Si este propósito llegara a cumplirse, los niños gitanos de la siguiente generación conocerían una Europa que nadie conoce, que nadie se imagina, porque país por país conocerían sus escuelas y su cultura y seguirían siendo gitanos, porque la sangre gitana y la herencia de ellos es de una fortaleza imbatible. Mire, han sobrevivido al holocausto, han sobrevivido al feudalismo, han sobrevivido a la brujería, a las casas de brujas, a todo han sobrevivido los gitanos, y han sobrevivido siendo gitanos. Entonces, estos son los que vienen del este, todos los gitanos que están en Rumania y en Hungría. Y ahora, cuando la gran migración que vamos a ver de los rumanos a España, pues que mejor, allá también hay compadres, esa también es tierra de gitanos, échele para allá, ¿sí? Entonces ellos van andando donde puedan vivir de los caminos, de las noches estrelladas, donde puedan andar en sus tribus y en sus clanes, con sus reyes y sus reinas, con sus danzas, y en ese trasegar, en ese mundo, han moldeado una parte importante de la cultura y de la historia de la Europa del Este, y particularmente de Rumania y de Hungría, donde también tienen una presencia muy importante. Entonces, ahí vamos con los gitanos. Entonces ya tenemos los rumanos, que desarrollaron su lengua, que vienen de los tracios. Los gitanos, que se nos aparecieron desde Egipto y van a llegar a Rumania. Otra población importantísima que va a estar acá son los judíos, y los judíos tienen una historia en Rumania, pero tienen una historia muy importante también en Hungría, y ellos van a crear, y su punto más alto, digamos, de pertenencia en la historia va a ser cuando lleguen a Polonia, donde van a durar 700 años y van a influenciar poderosísimamente la historia del pueblo polaco. Entonces ellos están en todas partes, en mayores cantidades o proporciones en unos lugares que en otros, con mayor importancia y presencia dentro de la formación de los pueblos en unos lugares que en otros, pero están en todas partes. Entonces hay una gente sedentaria quieta, que son los de cada uno de estos países. Hay otra gente nómada que se mueve, que son los gitanos. Y hay otra gente que llegó allá huyendo
del momento en que los expulsaron del templo de Salomón y que se los llevaron allá. Entonces ellos empezaron la gran migración. Unos van a ir a Sefarad, que es España, y otros van a ir a Ashken, que es el norte del Rin, el este del Rin. Para llegar al este del Rin, tuvieron que atravesar toda Europa del Este, por lo mismo que les digo, por la geografía. Y al atravesar toda Europa del Este, entonces es que nos los vamos a encontrar en todos los caminos. Nos los vamos a encontrar en Rumania, nos los vamos a encontrar en Hungría, y en Hungría nos los vamos a encontrar en la gran sinagoga, y su música nos va a contar su paso por el tiempo con una fe y una patria que llevan en su corazón, porque son los 2000 años de la diáspora los que hacen que la presencia judía en Europa del Este sea tan importante. Son los judíos que nos están apareciendo en la Europa del Este. Entonces la Europa del Este es como un gran mosaico o como un gobelino. Es un tejido de pueblos que se han encontrado en el tiempo y que se han ido entrelazando para formar una cultura única y particular. Uno no puede entender estos países sin la presencia de los gitanos, sin la presencia de los judíos, sin las lenguas que ellos hablan, sin los imperios que les pasaron. Es el conjunto de todas estas cosas lo que va a ser Europa del Este. Esta música que escuchábamos, que sirvió de banda sonora, la película de El violinista en el tejado, es música tradicional judía. Los judíos también vienen los rusos, que eran originalmente los judíos cázaros, que se convirtieron al judaísmo ante la presión del Islam y la presión de los católicos. Mandaron traer un rabino de Córdoba en tiempos del califato y se convirtieron al judaísmo. Son los judíos de la parte rusa, que eran los que veíamos en La violinista en el tejado. Por el otro lado vienen bajando de la destrucción del templo, buscando el este del Rin, y los que se van a hacer al este del Rin son los que llamamos Ashkenazis, porque el este del Rin se llama Ashken, los que vienen de allá se llaman Ashkenazis, y los que son los pelirrojos, que son los de rasgos claros, así como Woody Allen, y hay otros que se van para España y van a tener un color aceituno, que son los sefarditas, porque España ellos la llamaban Sefarad. Entonces, por todo ese lado, en la diáspora judía, desde el momento en que Tito Livio los expulsa del templo y desde que se da tiempo después la rebelión de Masada, donde ya termina el derecho de ellos a habitar sus tierras ancestrales, ellos van a estar 2000 años en la diáspora hasta la creación después del Estado de Israel, pero mientras tanto su historia está en Europa. Entonces, si uno quiere saber de la cultura judía, es aquí donde se los va a encontrar, porque ahí pasaron la mayor parte del tiempo de la diáspora. Es allí donde juntaron las comunidades, crearon la música, contaron las historias. Ellos tenían que seguir con la patria en su corazón porque no la tenían en su territorio. Entonces tenían que mantener sus tradiciones al pie de la letra, pegaditas, casarse entre ellos, mantener sus tradiciones, porque si no, si se asimilan, pierden el carácter judío, y como no tienen territorio, el territorio está en el corazón. Entonces, por eso, su música, sus ritos, sus sinagogas, su Torá, todo el Talmud que llevaban para los diferentes ritos, la tradición oral y la tradición escrita, eso es la patria que llevan en el corazón. Y nos van apareciendo por toda la línea de Europa del Este, desde Rumania hasta Hungría, donde tienen una gran importancia, hasta pasando por el lado checo, que después lo veremos en tiempos del gueto y en tiempos del Golem y el tiempo de Rabino Loew y en tiempos de Kafka, hasta llegar a Polonia, donde los sastres eran poetas, hasta llegar a esas historias de los pueblos polacos donde los judíos tienen tanta importancia. El corazón de la cultura judía está aquí, el mundo ashkenazi, que se va desarrollando en estas tierras. Entonces ahí aparecen los judíos. Todos los rumanos, con todo este combo, van a ser un país. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vienen los turcos otomanos, y los turcos otomanos van a tratar de vencer a los rumanos, pero los rumanos desarrollan una resistencia y una lucha increíble. Y esa resistencia y esa lucha increíble va a quedar, simbolizada y encarnada en la siniestra y terrible figura de Vlad el Empalador.
el conde Drácula, Drácula por la orden del dragón, porque el dragón era el emblema de los turcos. La orden del dragón es la orden que se va a encargar de vencer a los turcos para que no entren. Te cuentan los rumanos con mucho orgullo que a ellos nunca los sometieron los turcos otomanos, cosa que sí pasó con los húngaros, porque a los húngaros los derrotaron en la batalla de Muhac y entraron los turcos. A Rumania nunca entraron los turcos, porque tipos como Vlad el Empalador lograron pararlos. Entonces, a partir de la guerra con los turcos, tenemos las leyendas, o que Vlad el Empalador quedó herido y fue llevado donde una gitana, y como la gitana era parte de los pueblos con los cuales este hombre había sido tan cruel, en lugar de curarlo, lo volvió vampiro. Esa es una. Otra, dicen que él, digamos, que vienen de los seres de la noche, porque las historias de vampiros recorren totalmente la Europa, y en la Europa del Este son particularmente importantes. En una parte del camino, que no sabemos cuál es, la figura de Vlad el Empalador entronca con una figura histórica terrible, que es la de Elizabeth Bathory. Era una mujer sanguinaria que mataba a las doncellas y bebía su sangre para mantenerse joven e inmortal. Se habla de más de 650 jóvenes asesinadas por Elizabeth Bathory. En alguna parte, entre la leyenda de los vampiros que sacude la Europa del Este, entre la figura siniestra de Elizabeth Bathory, que es un personaje histórico que existió, y entre la figura de Vlad el Empalador, ahí se armó una amalgama que nos da la figura del conde Drácula. Pero el que va a acuñar la leyenda con la novela es Bram Stoker, cuando llega a Transilvania. Transilvania es una región enorme donde están los Cárpatos. Entonces, esa región, eso tiene unas neblinas bravísimas, sobre todo cuando se va atravesando el otoño. Entonces, las neblinas se hacen muy densas, muy espesas, y desaparecen los paisajes en las gargantas de los Cárpatos, que son unos montes escarbadísimos, muy, muy escarpados. Cuando va a llegar allá a Bram Stoker, va a situar en el castillo de Bram, en el punto en que limitan las tres regiones, la Valaquia, la Transilvania y lo que va a ser ya para arriba la Bucovina. En ese punto es donde van a situar la leyenda de Drácula en el castillo. En realidad ahí lo que hay es un montón de fortalezas, y los Cárpatos tienen una cantidad de estrechos que les permitían, y unas gargantas fuertísimas y profundas que les permitían emboscar a los turcos cuando llegaban las avanzadas. Entonces, en realidad la región, porque el conde Vlad el Empalador va a recorrer una cantidad de lugares. Él nació en una ciudad que se llama Sighisoara, y allí es donde se reconoce el origen histórico. Pero el hombre en la lucha contra los turcos va a estar arriba en la Bucovina, en un sitio que se llama Sushava, va a bajar por Targusmures, va a bajar a Bram, que es donde Bram Stoker sitúa el castillo, va a bajar por Sinaia, donde está uno de los castillos más bellos del mundo, va a bajar a Bucarest, va a subir a Sibiu, que es una de las tierras de influencia alemana, y a Tirgusmuren, y entonces le va a dar toda la vuelta a Rumania. Entonces, si usted lo va a buscar, está por todos lados. Pero la novela lo sitúa en un lugar, no en su casa donde él vive, donde lo sitúan los rumanos, donde nació, que es en la ciudad de Sighisoara, que es la que tiene el elemento misterioso y tenebroso, sino en el castillo de Bram, que es donde la novela lo sitúa. ¿Por qué lo sitúan ahí? Porque en ese momento los ingleses están influidos por el movimiento del romanticismo. Y en ese movimiento hay una reacción a la Ilustración y al imperio de la razón que desconoce todas las luces y las sombras del corazón humano. Entonces están reivindicando tanto los duendes, las hadas, los elfos, los gnomos, que van a pasar a la literatura de los cuentos de hadas, como lo vimos en la serie de Escandinavia, como los seres oscuros. Entonces los ingleses se llenan de monstruos para eludir esa terrible moral victoriana. Entonces tienen a Dr. Jekyll y a Mr. Hyde, tienen a Dorian Gray, tienen al monstruo del esposo de Jane, de la esposa del profesor de Jane Eyre, y el conde Drácula viene ni pintado para el cuento. Y es ahí cuando ensamblan entre sus propios monstruos, su miedo a la oscuridad y su atracción por la oscuridad, y las historias de Vlad el Empalador, una novela que, llevada 1000 veces al cine, hasta las versiones de Coppola, la locura del actor de origen húngaro, Bela Lugosi. Bela Lugosi es húngaro, y va a representar a Drácula hasta que se le corrió el champú y terminó creyendo que el hombre era Drácula, ¿sí? Entonces, como le pasaron a varios, ¿sí? Entonces,
Ahí es cuando viene el personaje de Vlad el Empalador, del conde Drácula, y de las historias de los vampiros, y de esas escarpadas montañas de los montes Cárpatos. Entonces, en realidad la leyenda gravita en todas partes, y tiene la dramática forma de esa niebla espesa que se va formando en Rumanía y desaparece las carreteras. Esa es una parte de las historias de ellos. Todos los rumanos, bueno, ya tienen a Vlad y logran mantener a raya a los turcos. Pero cuando mantienen a raya a los turcos, se les vienen encima los austrohúngaros, porque no ve que están en la mitad del camino entre todos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, para evitar que los austrohúngaros les quiten, digamos, los austríacos, en principio, les quiten sus territorios, ellos van a mantener una fe contraria a la a la que van a tener los austríacos. Entonces, si los austríacos son católicos, estos van a ser ortodoxos. Sí, porque es una manera de mantener una posición diferente. Estos son ortodoxos. Obviamente no son musulmanes, porque sus enemigos son los turcos, pero estos son ortodoxos. Entonces allá, pero como todos los pueblos se mezclan, hay lugares donde existe una iglesia ortodoxa, una sinagoga, una iglesia protestante y una iglesia católica en la misma plaza. Entonces, ¿usted ahí qué hace? Entonces resulta que, por un lado, mantenerse firmes frente a los austríacos, firmes frente a los húngaros, que también en ocasiones los invadieron y les han quitado un pedazo de la Transilvania, y frente a los germanos. Pero está que los alemanes, los germanos, van a ser unos aliados históricos importantísimos, porque en su lucha protestante, en su reforma, van a llevar las imprentas, y van a traducir la liturgia, y van a traducir la religión ortodoxa de los caracteres cirílicos, que como había llegado a la región, al latín, y al traducirla de nuevo, o sea, al retraducirla, porque la religión viene de la Roma, entonces los rumanos se sienten parceros de los germanos. Los germanos van a ser chéveres con ellos en términos de progreso, en términos de cultura, y son muy apreciadas las iglesias protestantes en territorio romano. Esta gratitud, esta queridura, eso de que ciudades como Sibiu, actualmente ciudad nombrada ciudad cultural de Europa en este año, esas ciudades que son bellísimas, bellísimas, se llaman un territorio que se conoce como la Hermannstadt, es decir, el pedazo germano, y es donde están, inclusive ellos tuvieron una dinastía germana que estuvo mandando allá, que se llamaban los Hohenzollern von Sigmaringen, que era la rama germana que estuvo gobernando en un tiempo en tierras rumanas. Tienen una profunda unión histórica con los germanos, razón por la cual se van a meter en 2 guerras mundiales del lado de los alemanes, y los alemanes perdieron las 2. O sea, un precio costosísimo por una vieja amistad que les había traído progreso y hermosas ciudades. Entonces ellos tienen una avanzada húngara dentro de sus tierras, que está en la Transilvania, y que son pueblos como Türgis-Müritz. Tienen una profunda influencia germana en su formación, tienen a los gitanos y tienen a los judíos, y de esa manera van formando un país que básicamente tiene una lengua latina. Y a ver, entonces usted ármeme este lío, y ahí están con sus tierras. Entonces ellos se meten, después de la Primera Guerra Mundial, van a surgir como país, porque los imperios que los disputaban, que eran el otomano y el austrohúngaro, desaparecen. Entonces ellos se van a volver un país bonito y contento, con su Transilvania, con su Valaquia, con su Moldavia, sí, con su delta del Danubio. Por allá desemboca el Danubio, que tanto suscribe la historia de estas regiones. Entonces ellos quedan regios. Los que van a quedar tristísimos son los húngaros, porque les quitan pedazos de la barriga para poder formar los otros países. Entonces, lo que es dicha, felicidad y maravilla para un pueblo, es tristeza, desolación y pérdida para otro, porque estamos en el mismo terreno. A medida que se corre una frontera, uno queda chévere y otro queda triste, y así va pasando de un lado para el otro. Entonces, en 1918 los rumanos van a surgir como país y quedan regios, divinos, con su país, han logrado conservar su lengua. Mire desde cuándo pasaron los húngaros, pasaron los eslavos, todos los eslavos, pasaron los alemanes, pasaron los turcos, pasaron los austriacos, y los rumanos lograron seguir hablando rumano, hombre, que eso es mucha la dicha, pegados de una lengua
han logrado mantener una identidad en la que escribe Ionesco el teatro del absurdo, en la que escribe Mircea Eliade su historia de las religiones, en la que escribe Cioran una pertinaz crítica contra la naturaleza humana. Ellos van hablando esta lengua en la antigüedad como en la modernidad, en sus canciones pop de la época actual. Su lengua sigue siendo su pasaporte a la historia. Esto que parece baladas italianas, esto es rumano. Mire la lengua es igualita a como se escuchan las canciones italianas. Bueno, esto es lo que ellos hablan. ¿Y cómo han logrado sobrevivir? Entonces tuvieron un periodo entre guerras regios, todos ellos muy divinos. En la Primera Guerra Mundial ellos trataron de mantenerse neutrales, pero su situación geográfica lo impidió, entonces los arrastraron a la guerra. Pero al caer los imperios, o sea, todos los imperios que estaban alrededor de ellos se caen, y eso les permite a ellos ser, como a los otros países de Europa del Este, les permite continuar, porque si no, tampoco se hubiera podido. En la Segunda Guerra Mundial se meten del lado de los alemanes, lo mismo que los húngaros. Ellos, los rumanos, por su antigua historia con los alemanes, y los húngaros, porque habiendo perdido el imperio, escuchan el canto de las sirenas del fascismo que les promete recuperar el imperio perdido, y por eso se meten del lado de los alemanes. Cosa que va a hacer que sus guerras, aunque sean tan dolorosas como las de los aliados, que sus muertos, aunque sean tan dolorosos como los de los aliados, no puedan ser reivindicados públicamente porque quedaron del lado de los nazis, y eso queda harto. Pero igual, ellos pelearon, igual ellos murieron, igual ellos hicieron toda la vuelta. Entonces, después, es cuando, y esto vale para todos los países de Europa del Este, después, cuando la conferencia de Yalta, estos pueblos van a quedar del lado de la Unión Soviética. Y Stalin va a hacer una transformación en el 48 en el cual va a quitar los gobiernos que estaban en ese momento, y apoyándose en los partidos comunistas va a crear un régimen de partido único que va a ser una prolongación del régimen soviético en la Europa del Este. Ellos entienden este proceso de una manera muy diferente a como los soviéticos lo entienden, porque los soviéticos lo inventaron, sucedió en su territorio y fue parte de su evolución en la historia, mientras que en Europa del Este es un reparto. Y ahí hay una diferencia grande. Una cosa es que usted se invente el cuento y lo monte, y otras cosas es que a usted le monten un cuento que el otro se inventó y se lo monten por arriba, porque lo repartieron. Entonces estos quedaron con los soviéticos encima y con la jartera de haber apoyado a los alemanes, que eran enemigos de los soviéticos, cosa que no les ayudó. Igualmente les pasa a los húngaros. Pero uno diría que entonces a los polacos les iría mejor, porque ellos sí fueron ferozmente antialemanes, pero en cambio tampoco, mira tú. Entonces, el asunto es que estos quedan ahí, en ese lado de la historia. 48 años van a tener el régimen soviético y van a tener el modo de producción y de vida comunista. Una forma de entender el mundo que fue la que además aisló a este pedazo del continente del resto de Europa en lo que se conoció como la cortina de hierro o el telón de acero. Durante 48 años nadie pudo ir a estos países, solo las personas que estaban en los círculos históricos que se manejaban allá. Entonces, no supimos de ellos sino por las películas de la Guerra Fría, donde MacGyver trataba de sacarlos de diferentes lugares. O sea que nunca supimos de sus historias, de su cultura, de su música, de sus gitanos, de todo esto, porque estaban detrás de un orden histórico que los hacía invisibles. La idea de estos especiales es hacer visibles a los pueblos que quedaron ocultos tras el telón de acero, mostrar su maravilla, su riqueza, su heroísmo, su grandeza, sus transformaciones, sus espíritus imbatibles y toda la cantidad de contribución que han dado a la cultura y a lo que nosotros entendemos como la música y la formación de la cultura europea. Eso es lo que vamos a ver en este y en los otros dos especiales. Entonces, desde los espacios de los tiempos del Imperio Romano de la Dacia, desde los espacios de los carromatos de los gitanos que van llegando y van recorriendo Europa, desde las historias de los judíos ashkenazis asentándose en las sinagogas con sus violinistas en el tejado, desde los rumanos con esa lengua que tanto adoran, imbatibles en el tiempo contra todas las invasiones, desde la figura de Vlad el Empalador y la terrible Elizabeth Báthory, desde las historias de Transilvania,
humana y desde el valor de un pueblo que está construyendo una nación para seguir siendo y atravesar los ríos de la historia, habíamos visto cómo habían luchado para tener una lengua, para tener un espíritu nacional, rodeados de un mundo completamente distinto al de ellos. Habíamos visto cómo ellos eran una isla latina en un mundo eslavo, y cómo las diferentes migraciones eslavas y la migración magiar de los húngaros va a dar una vecindad completamente ajena a la lengua donde ellos vienen, que eran las lenguas romances, que son las que se hablan en España, en Francia, en Portugal, en Cataluña, en Italia, como ellos quedaban lejos de toda esa corriente por el mundo de los eslavos y por el mundo de los magiares. Y habíamos visto cómo su historia había sido una imbatible lucha por sacar adelante una identidad nacional que venían de los romanos, que habían sido los dacios, y habíamos visto su trasegar en la historia hasta que se hacen Estado Nacional finalmente en 1918. Nacen, se ponen bonitos, crecen, se desarrollan con sus regiones, con la Bucovina, con la Moldavia, con la Transilvania, con la Valaquia, con su delta del Danubio, se hacen hermosas regiones. Y cuando están todos bonitos y sensacionales, habíamos visto que les cae la Segunda Guerra Mundial, y cómo su ancestral amistad con los pueblos germanos y la profunda influencia que Alemania ejerció en su cultura, sobre todo durante la época de los protestantes y todo eso, hace que se metan en dos guerras mundiales del lado de los alemanes. En la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber intentado por todos los medios no participar en la guerra, su situación geográfica hace que no sea posible esto, terminan metiéndose en una medida con Alemania, lo cual además les va a complicar bastante la vida. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, la Unión Soviética en Yalta, esto digamos es una historia común a cada uno de los pueblos de Europa del Este, que es la historia del Imperio Austrohúngaro, la historia de la avanzada turca en la zona, luego el periodo entre guerras, luego la Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, luego la Segunda Guerra Mundial y luego la invasión rusa. Esto le pasa a todos. A todos. Lo que pasa es que en cada país de Europa del Este esto significa una cosa diferente, apunta hacia otras perspectivas y tiene consecuencias distintas. Cada uno de estos países va a vivir de una manera muy distinta la misma historia. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos van a quedar bajo la invasión soviética. En el reparto del mundo, Europa del Este es reclamado por Rusia como una especie de fronteras naturales de su mundo geográfico. Y eso no lo discute nadie porque eso ya está pactado desde la servilleta del 90-10 Polonia, 90-10 Grecia que se hacen entre Churchill y Stalin. Eso mejor dicho nadie lo discute. Rusia con la Unión Soviética, con la batalla de Stalingrado y la de Kursk, con su derrota definitiva de los alemanes, se gana la mitad de Europa, pues todo el este de Europa, en la mesa de las negociaciones. Eso quiere decir que todos estos pueblos quedaron repartidos allá, y que de la parte occidental queda sobre la influencia de los Estados Unidos, acá, y que lo que es la Europa del Este es tan geopolíticamente influencia de los rusos, sin interferencia de nadie, como la América Latina es influencia de los Estados Unidos. Y eso no se discute. En la Guerra Fría habíamos visto profusamente cómo todos estos repartos quedaron institucionalizados, se llevaron a cabo con el Plan Marshall en la medida en que los europeos occidentales adoptan el Plan Marshall y los europeos del Este no pueden adoptarlo porque Stalin no permite que el Plan Marshall opere, o sea que esos préstamos de los Estados Unidos lleguen a los países del Este, lo cual crea la frontera económica entre el mundo capitalista y el mundo comunista, que fue lo que fue la Guerra Fría desde el aspecto ideológico y desde el aspecto económico. Entonces los rumanos quedan ahí montados en eso,
y van a tener una industria muy pesada, la industria de armamentos, las divisiones del Pacto de Varsovia que se hicieron como respuesta a la OTAN, en este contrapunteo de la Guerra Fría, donde si el uno hacía una cosa, el otro hacía un equivalente. Entonces, si se fundaba la OTAN, se hacía el Pacto de Varsovia, si unos hacían el mercado europeo, los otros hacían el Comefort, y así. Entonces, de acuerdo con esta línea, los países de Europa del Este van a tener una cosa que se llama el Pacto de Varsovia, que son las divisiones blindadas. Esos armamentos se van a producir en Europa del Este, muchos de ellos en Rumania, y una industria súper pesada, siderúrgica, de aceros, una industria muy fuerte. Entonces, los rumanos van a tratar de seguir siendo rumanos bajo el esquema del Pacto de Varsovia, bajo el esquema de la invasión soviética. Ellos van a seguir, digamos, en todos estos momentos, esta gente nunca deja de lado lo que es su patria. Su patria va a estar siempre en su corazón, mande quien mande, suba quien suba, ladre quien ladre. Entonces, por eso, una de las características más sentidas de los rumanos es la música de George Enescu, y sus rapsodias son siempre una parte fundamental de lo que los rumanos llevan en su corazón. Entonces los rumanos continúan, y en la época en que va a caer el comunismo, en todo el proceso que va a llevar a la disolución de la Europa del Este, cuando los húngaros cortaron las alambradas, que lo vamos a ver ahorita con los húngaros, cuando los checos salieron a la calle con las llaves, cuando los polacos fueron a elecciones, cuando los alemanes del Este pasaron todos en masa por entre Hungría a Austria, y de esa manera a la Alemania occidental, y en la Alemania occidental entonces estarían ya dispuestos a tumbar el muro de Berlín, cuando las embajadas de Praga se llenaron de alemanes pidiendo llegar al oeste, cuando todo eso pasó, cuando el mundo se movió de una manera masiva, de una manera popular, cuando la gente salió a las calles, cuando poco a poco se fueron dando las grandes transformaciones que por su carácter pacífico y por su carácter de una transición fundamentalmente política del fin de un tiempo y el comienzo, se conoció como la Revolución de Terciopelo. Cuando eso sucede, país por país, a Rumania no le toca lo chévere, no le toca la salida, no le toca esa, digamos, ese ejercicio de decisión histórica que significó la caída del bloque del Este. No, a ellos les toca a lo bestia. Y a ellos les toca a lo bestia, porque ellos tenían un tipo que es un dictador como de novela, que se llamaba Ceausescu, y ese tipo tenía una mujer que se llamaba Elena, y los dos estaban bastante chiflados, llegaron a tener una eternidad en el poder, a crear una dictadura férrea con unos sistemas de seguridad que son extensivos a toda la Europa del Este. Todos tuvieron unos sistemas de seguridad muy duros, y esta gente llegó a construir en un momento de racionamiento, tuvieron un racionamiento de 5 y 6 horas diarias antes de que nosotros nos imagináramos que los países se podían racionar, como diría el sorpresonón. Entonces, en esa época, Ceausescu se había mandado a hacer un palacio de 1000 habitaciones que porque le parecía divino, y ese palacio lo mantenía prendido de noche, cuando toda Rumania estaba en racionamiento, lo cual no era chévere en absoluto. Entonces, ellos van a pagar la deuda externa de Rumania, la van a pagar con la sangre literalmente del pueblo rumano, la pagan con la leche, con los huevos, lo pagan con la vida cotidiana, hasta que logran pagar la deuda, pero acabaron el país tratando de pagar la deuda. Tenían unas características bastante novelescas. Por ejemplo, cuando había un sector pobre de la ciudad que les parecía que no era bonito, entonces armaban un muro ahí y lo tapiaban como para que no se viera feo, en lugar de tratar de ver a ver qué pasaba con eso. Entonces este personaje es muy extraño. Además fue el único que no aceptó mandarle los tanques a los checos en el momento en que aplastaron su hermosa primavera. Contradictorio y extraño, un personaje con un culto a su propia fama, un personaje como las novelas del dictador que se dieron en América Latina, pero en un contexto socialista, un personaje muy raro. Y cuando ya el mundo está viendo cómo se descorre el telón de acero, cuando los pueblos están en las calles, cuando los cambios políticos han llegado, cuando el año de 1989 marca el cambio del reloj y el viraje de la historia, Ceausescu no lo acepta.
no lo acepta, y entonces en Timisoara empezó la rebelión, como una ola fue atravesando todo el país. Entonces en Timisoara se presentó una matanza, y luego en la plaza de Bucarest, que como le dicen ellos, se presentó una reclamación. ¿Qué pasó en Timisoara? ¿Qué pasó en Timisoara? Y decían: Drácula, tu tiempo terminó. Drácula, tu tiempo terminó. Y el hombre no lo entendía, porque su paso por el poder se le antojaba infinito. Entonces, cuando estaba en la mitad de esto, resulta que intenta huir en un helicóptero. Al intentar huir en el helicóptero con su esposa Elena, en ese momento apuntan con un arma de largo alcance al helicóptero y dice: o se baja o lo bajamos, man. A ver, ¿qué prefiere? Entonces el man se baja, aterrizan con el helicóptero en un helipuerto, y cuando aterrizan en el helicóptero, inmediatamente los arrestan, y después de que los arrestan, los van a juzgar, y después de que los juzgan, los matan, y después de que los matan, los ejecutan, es decir, los prematan. De manera que cuando el mundo vio la imagen de Ceausescu y Elena siendo ejecutados en la plaza, en ese momento, como no había sino ese documento, los franceses se tomaron la molestia de desentrañar esta filmación fotograma por fotograma. Y cuando lo hacen, descubren que esta gente ya está muerta, o sea, estaban prematados para luego rematarlos delante del público. La Iglesia Ortodoxa, que había sufrido los rigores más grandes de todo este terror, de la época, de todo este tiempo, no se molestaron en sí por el asesinato de Ceausescu, sino porque fuera en Navidad, eso quedaba mal visto. Inclusive fue el último de todos los que cayó el 24 de diciembre, cuando la cosa está empezando, desde junio que empezó todos los movimientos a sacudir ese año 89. Entonces, en ese momento los matan. Pero mientras tanto, mientras llegamos allá, le alcanzaron a disparar a un montón de gente, y alcanzaron a matar un montón de gente en la plaza en Bucarest, que ya habían matado en Timisoara y matan en Bucarest, y queda, digamos, es una transición sangrienta, teñida de dolor y de sangre, que no pasó en ninguno de los otros países donde sí sucedió una revolución de terciopelo. Ceausescu entregó caro su pellejo, y muy duro, la libertad para su pueblo. Entonces de ahí en adelante viene Inesco, y a ver qué vamos a hacer, porque hay que desmontar un régimen de partido único, montar un régimen democrático, desmontar toda la industria de armamentos. Entonces viene una paradoja, poco a poco. Después de ser uno de los países más contaminados del mundo, después de tener unos niveles de contaminación en un lugar que se llamaba Copsamica, donde la gente se bañaba 6 veces al día, y nunca quedaba bien porque era un hollín que teñía el aire, las ovejitas eran negras y todo. Después de eso, resulta que empiezan a desmantelarle las industrias. El quiebre de Rumania es una cosa muy particular, porque se encuentran niños abandonados en unos orfanatos, en una época en que la prohibición contra el aborto fue perseguida, fue una persecución muy grande. O sea, ahí se destapan un montón de cosas, la sociedad empieza a mirarse, y luego viene un proceso que es completamente inverso. Entonces pasaron de tener una industria completamente contaminante a no tener ninguna industria. A medida que se van metiendo poco a poco en la Unión Europea, que ya ellos acaban de entrar en febrero, desmantelaron todas las industrias. Todas las industrias. Entonces el aire volvió a ser puro, respirable, hermoso, bello como es ese país. Bello con su fertilidad, con sus grandes contrastes, con su niebla, con todo, bello. Pero no hay industrias. Y al desmantelar todas las fábricas, para desmantelar el armamento, esta gente se quedó sin empleo. No hay empleo para mucha gente en esta reconversión económica. Ahora, la rueda todavía está girando, ¿no? Es un proceso que está en este momento en vigencia. Y a cambio de eso les dieron la migración a España. Entonces, miles de rumanos están en España en este momento buscando trabajo para remitir a sus casas a través de remesas. Porque en Rumania no hay trabajo para ellos en este momento. O sea, se la están jugando a una alternativa agrícola como una especie de despensa de Europa.
Eso vamos a ver cómo sucede eso. Pero ahorita están todos en las calles de España. Los primeros que llegaron fueron los gitanos, todo bien, ¿cierto? Porque pues a la final allá también hay parceros. Igual les da parchar en un lado que parchar en el otro, eso sí. Pero los rumanos, que viven de empleos estables, pasan de ser rumanos, señores de Rumania, gente de su pueblo, a ser emigrantes en España. Y así sean europeos, es una condición de desventaja. Y esta condición de desventaja es dolorosa, porque el gran reto de la Unión Europea es tratar a estos pueblos con el respeto y con la dignidad que se merecen, con los mismos estándares y con la misma moneda y con la misma vara con que se miden los europeos occidentales a sí mismos. Esto todavía no está sucediendo, es el reto de la historia. Los rumanos en este momento están obligados a la migración, así de simple, obligados a la migración, porque en plena reconversión económica todavía no hay una generación de empleo en Rumania para que la población pueda vivir allá. Muchas casas están desocupadas, sus hermosos paisajes denotan mucha gente en las otras tierras, soñando volver a su amada Rumania, donde están sus músicas, donde están sus sonetos y donde se hace un muy particular y exquisito jazz. Siendo los rumanos un pueblo único, con una lengua única, una isla de los latinos en el mundo de los eslavos, limitan con otro pueblo que también es único y que tiene una lengua única, pero que a diferencia de los rumanos no la habla nadie más, porque los rumanos a la final vienen de un tronco latino de lenguas romances herederos del latín. Entonces, desde los espacios de los rumanos, creando su país, desde la gran migración magiar, desde los tiempos de Arpad y Esteban, desde los húngaros creando su país, desde el corazón de Sisi que siempre estuvo con ellos, desde las rapsodias de Liszt, desde todas estas rapsodias, el universo de los gitanos que también está con ellos en su música y en su vida, el alma de la nación húngara, sus grandezas, sus esplendores, sus miserias, sus tropiezos y todos aquellos recorridos que aún nos faltan en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.